Madre mía, la que se ha liado con Ander Cell y Kerem Bürsin. ¿Os acordáis de esa escena de beso que nos dejó a todos con el corazón en un puño? Pues parece que detrás de las cámaras no fue tan idílico como lo pintaban. Agárrense los machos porque el salseo es fuerte. Yo, la verdad, no esperaba esto. Veíamos la química en pantalla, ¿no? Parecía que se comían a besos y todo. Y luego, ¡zas! Resulta que según las últimas informaciones, ese beso que nos hicieron creer tan apasionado y espontáneo, tuvo su aquel. Se habla de que fue más bien forzado. Sí, han leído bien. Que hubo una especie de presión, no sé si por parte de la productora, de los fans o de quién, para que esa escena saliera perfecta, casi como una declaración de amor. Para ser honestos, a mí me extrañaba un poco. A veces cuando dos personas están tan enamoradas, se nota una naturalidad, una chispa diferente. Y aunque ellos lo vendieron de maravilla, ahora que sale esto a la luz, empiezas a atar cabos. ¿Recordáis lo mucho que se habló de si su relación era real, o solo para la promoción de la serie? Pues esto le da mucha caña a esa teoría. Lo que yo creo que está pasando es que, claro, ellos son actores. Su trabajo es convencernos. Y lo hicieron de cine. Ese beso, comercialmente hablando, fue un puntazo. Salió en todas las revistas, en todos los portales, en todas las conversaciones. Y eso, amiguis, es oro para cualquier producción. Pero de ahí a que la realidad se pliegue a las necesidades del guión, hay un paso. Y parece que ese paso se dio. Muchos dicen que la presión de los fans por verlos juntos fuera de la pantalla era tan grande, que los productores o ellos mismos sintieron que tenían que darles ese gustazo. Y quizás, solo quizás, ese beso tuvo más de cumplimiento de contrato que de amor verdadero en ese momento. Es duro pensarlo, ¿eh? Porque te vendieron la película completa. Y claro, ahora nos deja preguntándonos, ¿qué pasó realmente en ese rodaje? ¿Se sentía incómodo Kerem? ¿Se sentía obligada Ande? Porque si ya su relación fuera de cámaras era un tema complicado, con este giro, ¡buf! Las especulaciones se disparan. A mí me da un poco de pena, sinceramente. Porque si realmente hubo una falta de naturalidad, es como si nos hubieran engañado un poquito, ¿no? Nos hicieron creer en un cuento de hadas moderno y resulta que era más un contrato firmado con muchos extras. Pero bueno, así es el mundo del famoseo, ¿qué le vamos a hacer? Siempre hay algo detrás de las cámaras que no vemos. Y en este caso parece que ese algo es bastante jugoso. Entonces la pregunta del millón, para que me digáis vuestra opinión sin filtro, ¿creéis que el famoso beso de Ande y Kerem fue simplemente una escena más del guión, o pensáis que realmente hubo una presión para que fuera así de apasionado?